Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar esta tarde de diálogos. Están con nosotros, les habíamos informado ya, Álvaro Maldonado y Andrés Zurita. Álvaro Maldonado es el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Metropolitano de Quito y Andrés es el secretario ejecutivo de la Corporación para el Emprendimiento. Gracias a los dos por acompañarnos. Con Andrés ya tuvimos en la cadena Democracia en la Mañana de la semana pasada, creo que jueves o viernes, sí. ¿No? Un primer encuentro, diríamos. Y Álvaro, bienvenido. Vamos a ver cómo está. Nos trae una guía de inversiones para Quito, lo cual es interesante porque si lo que hablamos es de que hace falta inversión, veamos cuánto de esto puede transformarse en inversión extranjera, o sea, la llegada de dólares al Ecuador, y podríamos entonces comenzar a ver que puede darse una dinámica distinta desde la capital. En principio yo diría, Andrés, ¿vale la pena reiniciar un recuento de lo de Manabí? Se cumplió un año y ustedes han hecho ahí una labor especial, así es que si nos ayudas recordando cuánto se ha movilizado, creo que son 10 millones de dólares. Así es, ¿Sí? Francisco. Bienvenido, buenos días, o buenas tardes ya. Gracias, Francisco, Álvaro, los que nos escuchan y miran. Sí, tocando y arrancando con ese tema rápidamente, lo que hemos hecho un año, 7 empresas con sus aportes monetarios, multilaterales y otros actores de cooperación internacionales, es llegar a 1.900 damnificados del terremoto, de los cuales 1.300 han recibido crédito en condiciones preferentes, pero muy preferentes. Y lo que al final estamos logrando con este esfuerzo es cambiar una economía, una zona, una región a través de un programa de 5 años, de un programa de reactivación productiva. Un programa en el cual grandes corporaciones no solo han colocado sus fondos, Francisco, sino han transmitido sus conocimientos y sus metodologías en manejo de inventarios, venta de productos, asistencia técnica, acompañamiento y todo el bagaje y soporte financiero que hemos podido dar a estos hermanos que luego de este fuerte sismo que afectó no solo a ellos, sino a todo el país, el Ecuador les ayudó a levantarse, y nosotros lo que estamos haciendo es tomando la posta y acompañándoles en este proceso de reactivación. ¿Han hecho, Andrés, alguna evaluación de cómo han avanzado? ¿Qué tiempo estarían ya trabajando con el capital, ya instalados después del terremoto? ¿Comenzaron que en mayo? Sí, no, comenzamos un poco después porque luego del terremoto hubo un proceso de levantamiento de servicios básicos que las Naciones Unidas, con quien trabajamos mucho, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, del PNUD, hay una fase inicial en la cual la gente tiene que sobrellevar la afectación. Incluso psicológico. Servicios básicos y luego arrancar. Y ahí anclo un poco lo que el motivo de este espacio, que son las políticas de innovación del Distrito Metropolitano, y es, entonces, en una zona afectada, el proceso de levantamiento y recuperación es un proceso largo de 5 años, en el cual al momento tenemos ya tiendas en pie, gente que está vendiendo, productos a consignación que están rotando, que es bueno, incremento en ventas en promedio 20, 30, 40 antes del terremoto, solo con la metodología. Entonces digamos que en la lógica de zona afectada por un terremoto es un proceso de 5 años en el cual uno tiene que rescatar lo que estaba. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con el liderazgo de Álvaro bajo el espacio del Consejo de Competitividad de la Ciudad, que sería espectacular que Álvaro les cuente, que es algo que felicitamos, algo que necesitábamos que existe en la ciudad, algo que se está consolidando? Es en una ciudad que es el motor de una economía en el cual están las principales empresas del país y desde el cual está muy cerca el público, sobre todo, y ahí está lógica público-privada. La lógica es diferente. La lógica no es levantar y reactivar lo que yo estaba, sino planear y cerrar brechas. Y eso es lo que estamos haciendo acá en Quito. Claro. Entonces ahí sí, Álvaro, nuevamente bienvenido, buenas tardes. Ustedes están visualizando la ciudad económicamente, entonces, y aquí parecería que como no fue el terremoto no hay que reactivar, pero hemos tenido dificultades casi como de un terremoto, podríamos decir. ¿Cómo visualizan ustedes? Y además la presentación de esta guía de inversiones.
Sí. ¿Qué áreas están identificadas aquí? Las vamos a chequear luego. Pero, ¿cómo están visualizando esto de que Quito pueda ser, digamos, no solo tener una guía, sino que sea el destino de la inversión? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Y efectivamente, el tema de la reactivación económica, el tema de la competitividad de la ciudad, son temas que deben ser permanentes, no deben tratarse por temas de coyuntura. No es por crisis ni realmente, ni coyuntura. y efectivamente ahorita estamos viendo un momento de recesión, un momento de estancamiento, no es exclusivo del Ecuador. Los precios de los commodities han bajado a nivel mundial y esto ha afectado a todos aquellos países que tienen alta dependencia de eso. Y efectivamente Ecuador no es excepción y Quito no es excepción. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho un poco? En momentos de recesión económica es más bien cuando más se debe impulsar o apoyar herramientas e iniciativas conjuntamente con el sector privado y el académico para poder realmente contrarrestarlas, ¿no es cierto?, de la mejor manera. En esa línea, un poco Andrés ya mencionó, hace un año creamos el Consejo Consultivo de Competitividad. Mira, no existe modelo económico en el mundo que funcione o que sea exitoso sin el diálogo entre el sector público, privado y académico. Esto nos lo ha dicho el Banco Mundial, etcétera. O sea, ese es un requisito. Y en la práctica están viendo ustedes que así lamentablemente en el Ecuador el diálogo entre el sector público y privado ha sido de muy mala calidad, ha sido muy esporádico, ha sido por temas coyunturales y efectivamente no ha habido una interacción adecuada. Entonces, al crear este Consejo Consultivo de Competitividad, que lo componen justamente las 7 cámaras de la producción de la ciudad, las cámaras macro, ¿no es cierto? No son sectoriales, sino macros: agricultura, comercio, industria, pequeña industria, banca, turismo, construcción, entre otras, las 7 principales universidades. Nos habíamos dado cuenta que el diálogo inclusive entre el sector privado y el académico era malo, ¿no? Las carreras no estaban alineadas un poco a las necesidades del sector privado. Entonces, crear este espacio, sesionamos cada mes y medio con el alcalde, con los rectores, con los presidentes de las cámaras, para no visualizar el tema coyuntural, que ese es el otro problema, que en estos grandes o en estos cuerpos colegiados que ya existen en la ciudad, solamente se están tratando temas de la coyuntura. Es que eso es una respuesta a lo inmediato, es una respuesta, una planificación. Y efectivamente esos son los errores, ¿no? Que nos distraen un poco de objetivos a largo plazo, no nos permiten enfocarnos efectivamente en lo que es importante, que nuestro objetivo es uno solo, es pasar del puesto número 27 a la ciudad de Quito dentro de Latinoamérica al top 10. En el top 10 ya está Lima, ya está Bogotá, ya está Medellín, ya está Santiago, y nosotros podemos estar ahí. ¿Por qué? Porque Quito es una ciudad súper interesante, a pesar de que el momento es complejo y a veces nos quejamos un poco de todo. Sí es importante mencionar que es la única ciudad con un nuevo aeropuerto, con autopistas de primer nivel, la única ciudad donde se está construyendo un metro. Realmente Quito ha sido pionera y ha sido líder siempre en temas de movilidad. Los corredores BRT existen desde hace 25 años. En Bogotá el Transmilenio, que es el gran sistema de Bogotá, dura 10. Comenzó en el milenio. Entonces, yo te digo que de verdad tenemos mucho que mostrar. Es la capital latinoamericana más verde, ¿no es cierto? Estos son organismos internacionales, ¿no? Los grandes parques urbanos que tenemos, obviamente está rodeados de todos los bosques del noroccidente, etcétera, nos permiten tener una calidad de vida bastante buena, ¿no? Y efectivamente, a pesar de que a veces nos centramos un poco en el problema del día a día, Quito tiene mucho potencial y los inversionistas lo ven así. Lo encuentran. Porque para los inversionistas es importante mencionar que las ciudades son vistas como polos de desarrollo económico muy importantes. Y a veces las ciudades van más rápido que los países. Y tú has visto efectivamente que hay el caso de España, Barcelona, el caso de Italia, Milán, el caso de Guangzhou en China, el caso, ¿no es cierto?, de Medellín en Colombia. Entonces, hay un montón de casos, Curitiba en Brasil, que uno dice, sí, hay ciudades que de alguna u otra manera brindan un mensaje bastante interesante para el inversionista. ¿Y tú dirías ahí, Álvaro, que el municipio está preparado para eso? Que se discute. Es todo un proceso. Claro, por ejemplo, en el comité de competitividad se analiza el tráfico, se analizan las calles que están. Nos ha dicho el alcalde que necesita como 7.000 millones de dólares para reasfaltar la ciudad. Sí. A ver, tenemos una buena noticia del agua que dicen que es... Otra vez, no nos enfocamos en este Consejo Consultivo de Competitividad. Vimos que es la competitividad. La competitividad es un tema gigante que incluye desde temas de recursos humanos, infraestructura, desempeño económico, servicios,
etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue enfocarnos. Y definimos 3 grandes temas en los que estamos trabajando. Los temas en los que trabajamos y que vimos son urgentes. El uno era, sin ningún orden, el uno era tramitología. La ciudad es compleja en trámites, entonces queremos ver cómo podemos agilizar y facilitar y ser realmente un apoyo para que los nuevos inversionistas o emprendedores vean de una manera amigable. Una institución amigable para, y no la sancionadora. Así es, y ya vamos a comentar sobre ese tema. Un segundo tema es desarrollo productivo, que se refiere también a un tema territorial. Acordémonos un poco el tema de seguridad jurídica. Tú sabes, hace unos 20, 30 años las empresas se ponían afuera de la ciudad y hoy día están en la mitad de la ciudad. Entonces, esta mala planificación urbana ha hecho efectivamente que estos desbordes, los famosos parques industriales no van más. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Uno, crear parques industriales que te brinden garantías a 99 años de que no te digan dentro de 10 que estás dentro del pulmón o que estás dentro de un barrio. Y otro tema también muy interesante es cómo garantizar la permanencia de las actuales industrias en la comunidad. Porque muchas veces, antes o en otras administraciones, el concepto era: vea, usted está aquí, se tiene que salir. Y tiene que salir en momentos de recesión económica. Es realmente complejo, es un costo. Pero además de generadores de empleo. Y claro, entonces, muchas veces los trabajadores se han ido asentando alrededor y entonces después vienen costos de movilidad. Y es curioso porque a veces la comunidad se empieza a quejar, ¿no? Que nos hace mucho ruido, que nos contamina, que el agua, que ni sé qué. Entonces la empresa tiene que empezar a hacer un montón de ajustes, ¿no es cierto? Inversiones. Tiene un costo. Y después, hasta que llega un punto, la empresa dice: bueno, me tengo que ir porque la comunidad no me quiere. Y ahí es cuando la comunidad dice: no, quédese, porque ahí trabajan todos, ¿no? La gente se asienta alrededor de las empresas porque busca trabajar cerca. Pero esa es una mala planificación urbana, una mala práctica, no solo de Ecuador ni de Quito, sino es muy común en Latinoamérica. Y lo que buscamos es crear estos parques industriales, y también dentro de este capítulo de desarrollo productivo está la zona económica especial, ¿no? Zona de desarrollo económico especial, ¿no es cierto? La sede en Tababela. Tenemos 207 hectáreas al lado de la pista de aterrizaje, donde nos podríamos convertir definitivamente en un hub logístico regional, porque ya tenemos el tema de la carga con las flores. Transportación. A ver, el aeropuerto de Quito, y seguimos pasando el tema, pero es muy interesante. El aeropuerto de Quito... es que la competitividad es todo eso. Así es, mira, el aeropuerto de Quito, yo creo que está un poco tarde, obviamente lo que buscamos es siempre tener más pasajeros, está un poco tarde para convertirse en un hub de pasajeros. Ya lo es Lima, ya lo es Bogotá, ya es Panamá. Lo que sí puede convertirse es un hub de mercancías. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Quito tiene más, la operación del aeropuerto de Quito en términos de carga es mayor que Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires. ¿Por qué? Por el tema flores. La gente exporta por los puertos marítimos, pero Quito exporta las flores, ¿no es cierto? El año pasado superaron los $900 millones, si no me equivoco. Y efectivamente, ¿cuál es el problema del sector floricultor? Que lo hemos oído toda la vida. Que el floricultor paga el ida y vuelta del avión, ¿no? El round trip que le llaman, ¿no? Entonces, ellos, los aviones vienen cargados, los aviones vienen vacíos y se van cargados de flor. Pero tiene el costo de operación. Entonces, lo ideal es que los aviones vengan llenos, ¿no es cierto? Y tener esta gran plataforma logística, y desde ahí un poco convertirnos en un hub logístico regional y poder exportar justamente estos productos a Curitiba, Bogotá, Lima, Manaus, a donde se necesite, ¿no? A Panamá. O sea, además nos sirve para integrarnos en América. Y es un desarrollo económico espectacular. El último de los porque eran tres, desarrollo productivo. Tramitología es atracción de inversiones. Y sobre ese tema sí que te comento después. Andrés, esta es una propuesta, por ejemplo, de visualizar la ciudad. Uno diría: sí, vea, me gusta, pero yo tengo, porque así somos, yo tengo un día a día que me dificultan otras cosas. Ese día a día, los empresarios se dan cuenta a través de sus trabajadores que son cosas distintas. Creo que tocas un punto muy importante, porque la competitividad no es coyuntural y es un proceso de planificación. Y bajo esto es lo que estamos trabajando ahora dentro del Consejo de Competitividad como Alianza para el Emprendimiento e Innovación, y es: ¿cómo hacemos que Quito sea una ciudad innovadora? Y ahí viene el tema que tú tocas. ¿De quién depende esto? ¿Quién identifica dónde están los puntos más álgidos? ¿Dónde le duele más a Francisco? ¿Dónde le duele más a Álvaro? ¿Dónde están esas prioridades que tenemos que tocar? Y para esto, como esto no es la primera ciudad donde se hace, hay muchas buenas prácticas en el mundo, a la cual nosotros estamos tomando una. El que nos está pidiendo esto es las Naciones Unidas nuevamente, desde Ginebra. Y lo que hemos hecho es
hemos generado, primero, antes con Quito, bajo el municipio de Quito, recibió una plataforma que utiliza Medellín. Hace un rato Álvaro mencionaba, Medellín es una de las buenas prácticas. Y esta plataforma lo que hace es levantar las necesidades ciudadanas. ¿Para qué? Para encontrar estos puntos álgidos en los cuales se pueda generar políticas o acciones desde el privado, en este caso las empresas, los medios de comunicación como ustedes y demás, y en estos espacios intervenir con política pública y acciones, y eso es algo que es lo que queríamos contarte hoy, y estamos en el proceso de diseño de las políticas de innovación de la ciudad, desde el Consejo de Competitividad, que luego ya el municipio en el área transformarse en ordenanzas, sí, en ordenanzas, pero mira, sobre todo como hizo Medellín, esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad en temas, por ejemplo, de cultura. Y voy a poner un símil que usamos en la AI como un equipo de fútbol. Digamos que la ciudad es un country club, un centro de alto rendimiento donde todos se entrenan. Y seguramente los empresarios, los emprendedores, va a llegar un momento que van a tener que desarrollar su cultura, sus capacidades. Van a necesitar encontrar modelos de rol, es decir, casos de emprendedores exitosos a los cuales uno se quiera semejar. Y en la ciudad, ¿quién es el encargado o quién debería ser el encargado de presentar esos casos de éxito o esos casos a los cuales los nuevos emprendedores quieran parecerse? Y en este centro de entrenamiento donde hay muchos haciendo cosas, deberían reunirse los medios de comunicación. Porque es el rol clave, es un rol que nadie más puede reemplazar y es encontrar esos casos de éxito para que los nuevos emprendedores quieran ser los futuros, siguiendo encima del fútbol, Antonio Valencias, pero en este rol. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos encontrando dónde están las brechas para luego poder decir, actores de la ciudad, responsabilícense de construir esta ciudad mejor. Esto nos corresponde a todos, entonces. A todos. Pero Andrés, hay una pequeña definición. ¿Qué debemos entender por emprendedores? Muy bien. ¿Cualquier actividad? Sí, y dividamos antes a cómo está compuesto un ecosistema, la ciudad. Un ecosistema está compuesta por 7 áreas. Mercado. Lo menciono primero porque es lo más importante. Si no hay la atracción del mercado local o internacional, no hay inversión. Hay muchos emprendedores que primero hacen el producto, luego salen al mercado y no, las barras ya están saturadas en el mercado. Entonces, no. Mercado, financiamiento, cultura, talento humano, asesoría, soporte, innovación y marco regulatorio. Son las 7 áreas. Y en estas 7 áreas de este centro de alto rendimiento que se está estructurando en la ciudad, toda la ciudad, se van agrupando los que son más competentes para generar cada área y ahí van apareciendo en este entorno favorable, en este espacio favorable donde están muchos actores trabajando para que sea fácil emprender e innovar. Pueden estar personas que tengan buenas ideas innovadoras, pueden estar empresas que quieran crecer o pueden estar empresas que ya están a un paso de la internacionalización. Entonces, bajando a algo tangible, podemos tener emprendedores innovadores que quieran algo exportar. Y este ecosistema de la ciudad debería tener fondos de capital de riesgo, debería tener incubadoras, debería tener aceleradoras, debería tener mentores, debería tener perchas especializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para llegar a eso necesitamos priorizar. Y para eso lo que les queremos invitar a los que nos escuchan y al resto de actores es, entren a la plataforma miquito.gov.es. Es miquito.gov.es. Así es. ¿Y qué nomás nos encontramos en eso? Van a encontrar a Álvaro por áreas, pero ¿qué nomás podríamos encontrar? Las brechas. Van a encontrar los dolores. Respondan desde cada una de sus visiones. Bueno, pero eso sería masoquismo. Quiero encontrarme con los dolores, no solo los míos, sino con los del resto de la ciudad. Lo interesante de la metodología y de esta plataforma inteligente es que uno dice, digamos que la mayoría le decimos, Álvaro, como municipio, lo que más nos duele es el financiamiento. Entonces, el siguiente paso dentro del Consejo de Competitividad es decir, financiamiento. Oigan, todos, juntémonos. A los bancos decirles abran líneas de crédito. Por un lado, los bancos, para el emprendimiento, lo mejor no es el banco, sino es el capital de riesgo. No, es un capital de riesgo. Es decir, es el dinero inteligente. Es el dinero de un inversionista privado que no solo financia, que apuesta por, sino abre puertas, apuesta, asocia y demás. Y entonces, luego de encontrar estas brechas que pueden ser dolorosas, lo importante es crear un kit para que cada uno de los que quieran involucrarse lo tomen. Y cerrando el ejemplo con el tema de comunicación, digamos que la brecha más importante que encontramos es que tenemos miedo a crecer.
La única manera de romper la aversión al riesgo es viendo modelos de rol de emprendedores que se hayan internacionalizado, y eso es un rol de los medios. Entonces lo que esperamos en unos meses más es decir, oiga, hoy Francisco, te volvemos a golpear y decimos, este es tu kit. No, y lo que nos podemos comprometer, Álvaro, es a hacer un seguimiento y a estar ahí. Pero, por ejemplo, se me viene una cosa que además me habían dicho ayer nomás, por el tema turismo, ¿no es cierto? Quito ha sido galardonado con un montón de cosas para turismo, o por el turismo, en virtud de ser... Pero me decían ayer, oye, estuvimos visitando la calle La Ronda, una cosa que se estaba haciendo muy usual, pero dicen que el sonido está, me hablaban de unos decibeles que no, ese rato no recuerdo cuánto es, pero que cada local tiene una música tremenda y que hay un momento dado en que se mezcla y ya no es la seguridad que se tenía o que uno sentía. Entonces, ¿cómo mucha gente que supongo habrá hecho emprendimientos en esa calle estará encontrando ahora dolores o dificultades en virtud de que uno ya no se siente seguro con ir, pero además si se va sale molesto por la cantidad de ruido que tiene la calle, que se estaba convirtiendo en un centro para atraer al centro de Quito? Un ejemplo te doy. Sí, es un ejemplo y es específico. La Secretaría en realidad está más manejando temas de política y ciertamente una de las empresas adscritas a la Secretaría es Quito Turismo. Y efectivamente con Verónica Sevilla, la nueva gerente, estamos potenciando productos de la ciudad. Lo que se necesita es desarrollar productos por toda la ciudad. Uno de esos es La Ronda y debe ser revisada. Yo creo que como consecuencia un poco de la recesión económica, ¿no es cierto?, han salido todos estos nuevos emprendimientos, y algunos de ellos en desorden, ¿no? Y otros, digamos, un poquito más organizados. Hemos visto pongamos por dar un ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo se proliferaron los food trucks famosos, ¿no? Y después ahora se hicieron estos parques al frente de este edificio. También hay unos. Sí, ¿no? Son emprendimientos nuevos y es una respuesta a la recesión, pero tiene que ser todo regularizado y normado, parte de la calle. Efectivamente, esa es la primera resistencia que causaron los food trucks, fue eso, ¿no? De que se están poniendo afuera de los restaurantes, etcétera. Hoy en día han optado por estos lotes en el sector privado y han hecho estos patios de comida, digamos, ¿no? De la misma manera, nosotros regulamos los food trucks en las calles, es decir, les dijimos, ustedes solo pueden estar acá, solo en estos horarios, y tienen que cumplir con normas de seguridad, de salud, de higiene, de manejo de desechos, etcétera, ¿no? Como cualquier restaurante, es un restaurante. Pero hemos dado un ejemplo, lo mismo pasa con La Ronda, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene que haber regulaciones para que el turismo se potencie de una manera adecuada. En términos de turismo específicamente, lo que buscamos es efectivamente, Quito ya más premios creo que no puede ganar. 4 años consecutivos del World Travel Award, líder de Sudamérica, Nat Geo también nos acaba de poner como destino líder, Condé Nast, que es la revista top en el turismo. Pero después de haber conseguido eso, podemos perder porque nos descuidamos de la calidad del servicio, de la seguridad. Y esa es la parte que toca trabajar ahora, es un poco ya capacitar, ¿no? Y uno ve ciudades, países, ¿no? Como México, otros, en donde el servicio es altísimo, ¿no? La gente desde la calidad del servicio. Pero no crean, los turistas se van muy contentos también. Sí. Definitivamente, decimos un proyecto de capacitación impresionante a los taxistas del aeropuerto, supongamos. Que es la primera impresión. Uno cuando se sube, uno cuando llega a una ciudad se sube un taxi. Y lo primero es hablar con el taxista de cómo le va, cómo está Ecuador. Al principio entonces es chévere que la gente sea... Están asaltando. No, y la gente, obviamente, esta gente, los taxis, digamos, seguros que tiene el aeropuerto, que son una cantidad, efectivamente están capacitados, ¿no? Inclusive unos tienen hasta idiomas. Entonces es muy interesante. Pero tenemos la Policía Metropolitana de Turismo, eso no tiene ninguna otra ciudad. Si tú vas al centro histórico, en la Plaza Grande, están súper bien uniformados, un policía turístico, que inclusive... es un poco un guía, o sea, o sea, él te dice... Pero puede guiarte por la ciudad. Y te dice, este edificio fue construido en esa época, el tipo de arquitectura, aquí falleció el presidente García Moreno, acá más acá. O sea, se vuelven, y les tenemos en 4 idiomas, ¿no? Aquí está Álvaro Maldonado. Español, inglés, francés, aquí está Álvaro Maldonado. De la producción. Entonces, todos entramos a decir, oiga, tenemos todo esto que queremos volvernos competitivos. A ver, y en turismo vamos a complementar el turismo de placer con el de congresos y convenciones. Por eso se empezó a construir el nuevo centro de convenciones en el Parque Bicentenario, ¿no es cierto? Y esto le va a potenciar muchísimo a la ciudad. Un turista que viene por reuniones, por congresos, por eso, se queda 4 días, gasta más, llega mejor
mejor hotel, llega, gasta más en un restaurante, ¿no es cierto? Y sobre todo le gusta la ciudad y por lo regular vuelve a hacer turismo con su familia. Nos pasó con Hábitat, ¿no? Hábitat tuvimos a 30,000 personas y efectivamente ahí vimos que efectivamente esto se ha replicado en una reactivación de turismo a futuro. Que hay una... Ha pasado muy poco tiempo, pero ahí igual efectivamente esa fue una semana de oro para el sector turismo, ¿no? Porque todos los hoteles se mantuvieron llenos, los restaurantes se llenaron y era de alto nivel. Porque uno busca un turismo de congresos y convenciones, busca entretenimiento en la noche, de espectáculos, de teatro, de restaurantes, entonces es muy interesante. Después lanzamos el portafolio de proyectos de Quito Invest, que es súper interesante. Entre esos pilares lo hicimos el año pasado, hicimos un foro de atracción de inversiones, el primero que se había hecho en la ciudad, en donde efectivamente manejamos un mensaje más amigable hacia porque la inversión viene por mensajes. Claro. Entonces, lo primero es dar un mensaje, ¿no? De invitación. Segundo, incentivos, y los pusimos incentivos desde el gobierno local. Nosotros no manejamos el tema tributario laboral, son políticas efectivamente que vienen desde el gobierno central. Pero como municipio pudimos sacar algunos productos interesantes. Y finalmente, porque foros de atracción de inversiones hay de todo el mundo, de todas las ciudades, y uno siempre dice que es la mejor ciudad del mundo. En este caso sí nos caímos con un portafolio de proyectos por 3,000 millones de dólares, 27 proyectos en las áreas principalmente de sostenibilidad, movilidad y turismo. Proyectos que van desde el $1,500,000 hasta los 1.200 millones, una autopista o una concesión de una casa patrimonial para un hotel de una cadena internacional. Entonces, tener todo este espectro, este portafolio tan amplio, hace que la ciudad sea interesante, ¿no? Efectivamente, han pasado 10 meses desde ese evento y tenemos hoy en día 160 cartas de interés, los procesos de licitación ya empezaron. No solamente que... Las 160 cartas de interés, perdón Álvaro, ¿qué significa? ¿Que ya hay la voluntad? A ver, una carta de interés, no. Averiguando, hemos recibido como a 500 personas. Ese evento tuvo 1,000 personas. Y después averiguando en la Secretaría tenemos un promedio de 5 empresas semanales. ¿Sí? O sea, la gente va a consultar mucho. Una carta de interés ya es un documento. Es un documento... Dice, estoy interesado en esta área. Pongamos un ejemplo, una casa patrimonial. ¿Cuál puede ser? Tenemos ahí en el portafolio que les voy a hacer llegar, bueno, ya lo hemos presentado aquí en Radio a ese propósito. Tenemos una descripción de cada uno de los proyectos, entonces también de las casas patrimoniales, esto da la dirección de la casa, las características, la historia, un poco todo eso de qué se puede hacer ahí. Obviamente es un tema que es patrimonial, tiene su regulación, pero efectivamente lo que busca es ser en inglés le llaman un teaser, algo que te llame la atención, ¿no? Que genere el interés del inversionista. Y que vea que hay una posibilidad. Así es. Y las cartas de interés, ¿no es cierto? Hay una fase de estoy interesado, quiero participar, tómenme en cuenta. Y una segunda fase de un respaldo, para ¿no es cierto? Económico y financiero de cómo voy a participar. Y ahora ya estamos en el proceso de licitación. No solamente que hicimos este evento aquí en Quito, sino que aprovechando a veces otras invitaciones que nos han hecho, hemos logrado replicar Quito Invest en otras ciudades. Lo hicimos en Nueva York, lo hicimos en Toronto, lo hicimos en Miami, lo hicimos en Madrid y lo replicamos también en Singapur. Entonces, realmente, no solamente que los estamos invitando, sino que los vamos a buscar. Estamos trayendo a los inversionistas. ¿Y se podría cuantificar algo de eso ahora? ¿Hay alguna, por ejemplo? Son procesos, son licitaciones, son muy transparentes, son muy amplias, toman su tiempo, han pasado apenas 10 meses, sí están en licitación ya algunos de los proyectos. Cada proyecto tiene su complejidad, no es lo mismo hacer una autopista que una casa patrimonial, pero obviamente estamos muy optimistas porque el 100% de los proyectos presentados tuvieron interesados. Y lo que presentamos en el día de hoy es la guía de cómo invertir en Quito, si me permites, creo que es un documento que ha gustado un montón, ya lo presentamos en España la semana pasada, es una guía ya de un paso a paso de cómo invertir en Quito. Entonces, está 100% en bilingüe, ¿no es cierto? Que está en inglés, acá está en español, es un documento con muy buenas fotografías, porque obviamente lo que queremos es que sea una invitación. ¿Y qué es lo que habla aquí? Aquí es lo que te habla de un poco las potencialidades, ¿no es cierto? Información económica, información porque la gente sí quiere saber cómo funciona el recurso humano aquí, cuántas universidades hay, cómo está la gente capacitada en cuanto a recurso humano, qué infraestructura tiene. ¿Cuáles son los niveles de calidad de vida? ¿Cuáles son los costos para una inversión? En el sentido de agua, de luz, de energía, de combustibles. Toda esa información está aquí, información. La segunda es información más jurídica. Todo es básicamente del Ecuador, porque son leyes nacionales, ¿no? Del tema tributario y el tema laboral, ¿no es cierto? Tercero, habla de incentivos también. Habla de incentivos, que está muy bien, y potenciales. Finalmente tiene una lista de contactos del sector privado, porque en el Consejo de Competitividad, y trabajamos muy cercanos a la EI, efectivamente, lo que buscamos es
es que aquí esté el listado de las empresas de estudios jurídicos o empresas que estén relacionadas a la atracción de inversiones. Entonces, todo esto va dentro de un plan macro, ¿no es cierto? No son atracción de inversiones, sobre todo para fomentar la reactivación económica. La reactivación económica tiene como pilar fundamental la innovación y el emprendimiento. Quito tiene una de las tasas más altas de emprendimiento a nivel mundial. Hay una gran frustración, más bien porque estos proyectos o no se llegan a realizar o mueren temprano, pero la tasa de emprendimiento es muy alta. Y para eso, efectivamente, como mencionaba Andrés, lo que buscamos es que los nuevos emprendedores con sus ideas, con sus proyectos, participen, ahora que estamos en esta semana de la sostenibilidad y emprendimiento, en la página web miquito.gov.es. Y si no, que vayan directamente al municipio. La Secretaría de Desarrollo Productivo o la Agencia de Desarrollo Económico del municipio, que es con Quito, está en cada una de las ¿cómo se llaman? De estas oficinas zonales. Debería haber información ahí, pero yo creo que con Quito es un lugar súper conocido para los emprendedores. Todos los días se mantiene lleno. Tenemos esta sala de coworking, tenemos cola de gente afuera. La verdad es que les apoyamos. Es realmente muy emocionante estar ahí y ver la cantidad de ideas y de proyectos que la gente trae, sobre todo chicos jóvenes, y verlos después. Este acompañamiento que les hace verlos después tener frutos es muy interesante. Antes de irnos a un corte, Andrés, claro, dicho así, además con la facilidad de Álvaro, uno diría a que algo se está cocinando y está avanzando. ¿Tienen, Andrés, idea de cuántos trámites hay que hacer para iniciar un emprendimiento? Mira, si dividimos entre lo que son municipales y nacionales, varía mucho entre el tipo y sector. En la página nuestra, que es ahí.es, está la guía de cómo arrancar una empresa. Y lo segundo también depende si uno quiere arrancar la empresa o cerrar la empresa. Ahora, lo que sí, no importa el sector, si uno quiere cerrar una empresa, toma 5 años. ¿Ya? Esto en marzo del 2015, en la reunión que tuvo el grupo empresarial, todas las cámaras con el presidente de la República, de las 37 propuestas nuevas fueron de la AEI, y dentro de las 9 propuestas de la AEI, el presidente con todos sus ministros presentamos algo que se llama la ley de reemprendimiento. Algo que entendemos la semana del 10 tendremos un espacio para trabajarlo con el nuevo presidente, y es básicamente cómo hacemos para reducir el tiempo de cierre de una empresa, cómo reducimos los trámites para el tiempo de la empresa, pero algo más importante, Francisco, y es cuando uno emprende a nivel mundial en los mejores ecosistemas, quiebra 3 veces y la cuarta vez le va bien, en promedio. Y la quiebra es visto como un proceso de aprendizaje en el cual alguien que quebró algunas veces no es mal visto, es bien visto porque aprendió. Entonces, alguien que ha quebrado 3 veces es alguien que tenemos que, ya ha invertido, ha aprendido y hay muchas posibilidades que le vayan bien. Ya tiene una expertise ahí, no en la pérdida, pero ya encontró cómo puede echar a andar su negocio. Definitivamente. Y para eso, en todas las legislaciones del mundo, sobre todo los ecosistemas que están creciendo muy rápido, hay un apoyo especial para ellos. En Estados Unidos el Chapter 7, Chapter 11, en Colombia, en Argentina hay una nueva ley de emprendedores que sacó el presidente Macri, espectacular. Y esto radica en el tema de la extinción de obligaciones para el emprendedor y sus inversionistas. Esto quiere decir que si un emprendedor le va mal y tiene que cerrar, el Estado lo acoja con incentivos, que es lo que tiene nuestra propuesta, para que él pueda seguir y reemprender luego y no tenga que cerrar y aguantar 5, 10, 20 años. Sí, definitivamente. Vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros Álvaro Maldonado, el secretario de la producción del municipio de Quito, y Andrés Zurita, que es el director ejecutivo del CIE. También para el emprendimiento es del otro, la corporación es para el emprendimiento, ¿no es cierto? Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor.
Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Álvaro Maldonado y Andrés Zurita. Álvaro, entonces, en un pequeño corte decía yo, ¿cuántos trámites hay que hacer para iniciar un emprendimiento? Más allá de si es un reemprendimiento, porque ahí, ¿qué será? ¿Comenzar con una nueva empresa o reactivarla? No sé, ¿qué nos recomiendan? Y si es que voy a iniciar, ¿cuántos trámites debo tener? ¿Qué nomás debería tener para una cosa? Bueno, y efectivamente, al inicio de esta conversación tan interesante, empecé mencionando que uno de los problemas y de los temas graves y los que queremos resolver es el de la tramitología. Y estamos totalmente conscientes de que Quito es una ciudad burocrática y con muchos trámites, ¿no? Y esto efectivamente frustra a muchos emprendedores, frustra a mucha gente que dice, yo quiero empezar mi negocio y no puedo, yo quiero hacer esta inversión, yo quiero empezar a construir y no puedo. Y efectivamente es un tema que lo estamos tratando de coger el toro por los cuernos y dar una solución. ¿Qué cantidad de trámites son? Depende de la actividad, así que no podría decirte, no depende de una gasolinera, definitivamente va a sacar más que una peluquería. Pero definitivamente pongamos un ejemplo de una cosa pequeña. No, lo que te menciona es un trámite que todos deben tener, que todas las actividades económicas de la ciudad deben tener, es la LUAE, la Licencia Única de Actividades Económicas. Esa no se salva a nadie. Y la LUAE siempre ha sido un trámite profesionales, engorroso, siempre ha sido un trámite muy engorroso. Y efectivamente veíamos que los negocios más sencillos, un comercio, abrir un bazar o abrir una papelería del barrio, ¿no es cierto?, tomaba alrededor de 90 días tener la LUAE. Eso sí es que tenías todo bien y cumplías con todo y bla, bla, bla. Hay distintas categorías de empresas en la ciudad, pero una gasolinera se demoraba más de un año, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es reformar la ordenanza de las LUAEs, ¿no es cierto? Fue un tema también político complejo, ¿no es cierto? Un trabajo con los concejales, con el Consejo Metropolitano, y logramos cambiar para que esta sea mucho más eficiente y sea un trámite electrónico. Pasamos de los 90 días sacar la LUAE a un trámite electrónico de 30 segundos. Se le otorga inmediatamente, y esto no lo eximen del control, sino que el control es de ex post y es, digamos, partimos de la buena fe. Y obviamente cuando se les controle tienen que demostrar que tienes todo. Pero lo interesante es de que ya ganamos 90 días de producción. O sea, de generación de riqueza, de empleo. Ese bazar empleó a una chica o a dos, o no sé. O se ganó su propia plata. No, pero empezó a haber un movimiento. ¿Qué es lo que necesita? Esa es la economía. La economía está en el día a día y en todas las cosas. Entonces, la gasolinera de verdad pasó de los 365 días a los 90 días. A una gasolinera no le puedes dar y hacer el control después, ¿no? Tienes una bomba de tiempo ahí. Pero obviamente todos los trámites se agilizaron. Este es un tema concreto. Después hemos trabajado muy bien con Secretaría de Ambiente en los trámites ambientales, que han sido siempre también complicados y complejos, sobre todo para el sector industrial. Estamos trabajando también en el tema de trámites de la construcción, que quizás son los más difíciles, y también en catastro, que es el tema que siempre preocupa un poco más. Entonces, todo lo estamos tratando de modernizar y hacer un poco, ahora hay este concepto de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, y efectivamente en eso no es que hay que inventar, hay que un poco conocer y adaptar esto y adaptar a las necesidades de la ciudad, que cada ciudad es distinta, pero efectivamente lo que buscamos es que los trámites sean cada vez más eficientes y que sean una invitación efectivamente para producir. Álvaro, ¿esta es una ciudad cara antes de que vayas para eso o no? Bueno, el Ecuador se ha encarecido mucho. Se ha encarecido mucho y bueno, ustedes saben, la gente, hemos visto, ¿no? Ha sido el drama de este año, la gente sale a hacer compras al vecino, o sea, al país vecino, etcétera. Pero es cara en algunos temas y en otros no. Y la gente lamentablemente se metió en la cabeza que somos caros y eso nos hace también una mala publicidad. Te digo, los hoteles, supongamos. Los hoteles, lamentablemente dicen los turistas no vienen porque somos una ciudad cara. O sea, un hotel 5 estrellas en Quito, 5 estrellas, espectacular, no voy a mencionarlos, pero tú sabes cuáles son. O sea, realmente puedes conseguir tarifas en promoción hasta de $80, pero de ahí 150, 120. Ándate a Lima, Bogotá, o sea, un 4 estrellas vale 300. O sea, uno dice, sí, somos caros, pero en algunos temas. Relativamente. En algunos temas. Obviamente ir a comer en un restaurante sí se encareció, porque ha habido una política desde el gobierno central de proteccionismo, ¿no es cierto? Y salvaguardias, y esos temas también afectan en la economía. Pero efectivamente yo lo que creo es que los mensajes que debemos dar hacia el exterior, tienen que ser siempre un poquito en positivos. Estamos bajo una coyuntura compleja. Estamos bajo
un cambio de gobierno, esto genera incertidumbres. Claro. Pero la única manera de reactivar la economía, primero, es con el diálogo con el sector privado, el público, privado y académico, y segundo, con la atracción de inversiones. Que no sea el endeudamiento, que no sea las remesas, que no sea, ¿no es cierto? O sea, que sea los mecanismos para invertir y trabajar. ¿Por qué? Porque la inversión genera empleo, genera riqueza y realmente nos permite estar proyectando hacia un largo plazo. Claro. Nosotros estamos convencidos desde este municipio, convencidos, y es una concepción que ha sido realmente escasa en el país desde hace muchos años, de que el motor de la economía es del sector privado, no el público. O sea, nosotros creemos que es el sector privado el que tiene que generar empleo. Pero ¿y la responsabilidad del público qué es? El público tiene que ser el facilitador. Y el facilitador. Tiene que ser el facilitador. No el castigador ni el que te persigue. De infraestructura, de acompañamiento, de facilitar, de promover. Nosotros estamos haciendo estos foros por todo el país, por todo el mundo, por promover. Eso es lo que nos corresponde. Pero es interesante porque yo he ido a estos foros de atracción de inversiones de la ciudad acompañado del sector privado. Entonces son mensajes muy fuertes. Cuando va a un sector público, gracias al Consejo de Competitividad, hemos creado ya este equipo entre las cámaras, las universidades y el municipio y nos proyectamos como uno solo y es un mensaje muy, muy positivo que no ha habido antes en el país y que esperemos sea replicado. Sí. En ciudades pequeñas, secundarias, o capitales de provincias ya nos han llamado y nos dicen queremos hacer cómo funciona. Andrés, la empresa privada en cambio, ¿qué puede ofrecer? Ustedes que están ahí en el emprendimiento, muy bien, tráiganos las ideas, venga, entre, ya tenemos una plataforma y dice, vea, pero me piden tales certificados, quieren esto, no soy sujeto de crédito en último caso. ¿Por qué? Porque nunca me bancaricé. ¿Cómo les ayudamos a ellos? ¿Qué ideas podemos tener? De acuerdo. Solo quiero agregar algo a lo que decía Álvaro. Yo creo que es la clave del espíritu que debe regir en la ciudad para que sea una ciudad propensa a la inversión y demás. Y es la confianza al emprendedor-empresario hace que los trámites sean posteriores, que se pueda confiar y revisar luego. Eso acelera todo. Las leyes y normas de incentivos que piensan que Francisco lo va a hacer bien. Entonces no tengo que estar diciendo, mándame las cintas cada media hora a ver si lo hiciste mal. No, lo haces bien. Confío en ti, estamos en el mismo equipo. O sea, darle una confianza, pero necesita la reciprocidad del ciudadano también. Eso yo creo que es la norma que hace que se mueva el ecosistema de una manera más ágil y ahí se facilita el rol del privado. ¿Cuál es el rol del privado? Y voy a usar algunos ejemplos de cómo funciona la AEI. El privado es muy importante la inversión. Ejemplo de lo que presenta Álvaro, nosotros en la red tenemos 5 redes de inversionistas ángeles que pueden llegar a las 50 personas que están invirtiendo fondos para emprendedores, y a lo que decimos invertir fondos es, no, esto no es un banco, sino yo te entrego un capital y lo hacemos juntos. En este tiempo, digamos, no en este tiempo, en este último año hemos visto colocaciones cercanas a los 2 millones solo en inversión ángel. Tenemos 3 fondos de capital de riesgo, aparte del terremoto que te comenté la otra vez, el de 10 millones, aparte tenemos 3 fondos de capital de riesgo. Fondo de capital de riesgo que invierte en turismo y tenemos un caso lindísimo, no lo puedo mencionar todavía porque está cerrado en la transacción, pero es un complejo turístico que está situado fuera de Quito, llegó hace algunos años, recibió inversión ángel, luego inversión de este fondo de capital de riesgo y ahora está siendo adquirido por Carlyle, un venture capital gigante brasilero que lo va a hacer exponencial esto porque está comprando varias operaciones en la región. Entonces tenemos venture capitals que aceleran turismo, agroindustria y tecnología. Nosotros sentimos que de la base de emprendedores que hay una buena cantidad de esto. Entonces el sector privado puede ayudar con financiamiento, que es muy importante. Mercado. El mercado dice dónde está la necesidad y dónde la gente va a comprar. Y qué hay que ofrecer. Y por eso, dando un salto antes a los trámites, la oportunidad es clave. Si uno ve que en este momento, volviendo al ejemplo de los medios de comunicación, el hablar del tema de innovación es lo clave, y tú, Francisco, dices, oye, tengo que sacar un permiso para hablar de innovación, espérame en un año. En un año ya no tienes esa necesidad. El mercado es el segundo rol del privado, y ahí tenemos cadenas de retail, Fibeca, Favorita, Paco, Grupo KFC, que da luces a los emprendedores de la ciudad y del país de, oye, ya no hagamos, por ejemplo, y ahí aprovecho el espacio, les recomiendo a los emprendedores, ya no hagamos barras, ya no hagamos chocolates en tabletas,
ya no vendamos el café, el café soluble, no, el café soluble, el café molido, por favor, no. Veamos, y les doy una recomendación, vayan y vean en las perchas de supermercados lo que no hay, o lo que se importa, y para eso hay gran demanda, y estamos hablando de productos naturales, productos procesados a base de plantas que están endémicas, por ejemplo, la guayusa, hay mucha necesidad de eso, todo lo que es cero azúcar, para deportistas hay una tendencia que está creciendo, es decir, el mercado es la segunda cosa que da el privado. Luego, roles como el de los medios de comunicación, el generar una red de mentores, el ayudarnos entre emprendedores y entre empresarios. Tenemos una red en la que ya se presentó Roque Sevilla, Juan Carlos Serrano, dueño de KFC. Hoy en la tarde, les invito, aprovecho, 5 de la tarde, en la UTPL, el 6 de diciembre, se está presentando Fabián Vaca, creador de Casa Vaca, va a explicar cómo arrancó, va a contar su caso, porque ese es el otro rol. Empresarios. El descubrir a la gente. Contarles en qué me equivoqué. Claro, en cómo que nos puedan contar cómo fue fallé. su experiencia. Entonces, claro, ahí, Álvaro, el municipio puede ayudar mucho y la Secretaría de la Producción han estudiado qué áreas pueden desarrollarse más, cómo podemos ubicar, o sea, decir, por ejemplo, yo quiero un emprendimiento, uno dice, ¿no? ¿Por dónde me voy? Entonces, busca tu especialidad. Yo, periodista, a ver cómo hago una guía de turismo, cómo hago, qué sé yo, comienzo a contar historias de cada una de las casas patrimoniales y vendo folletos, o sea, ¿cómo nacen las ideas? En esto depende mucho, ¿sí? y es la creatividad, ¿no? Ya. Y es impresionante realmente la cantidad de proyectos, de ideas que nosotros vemos en Conquito, y obviamente con ahí estamos muy cercanos y hemos visto casos muy interesantes y les acompañamos. Nosotros inclusive tenemos un proyecto en que les ponemos en una isla de un supermercado para que prueben. Y ahí es cuando la gente les dice, ve, está salado, está dulce, no me gusta el empaque, ni sé qué. Y después ellos mejoran, pero ya les sacamos al mercado. O sea, realmente son prácticas súper interesantes. Lo que queremos es apoyarles. ¿Las empresas grandes están dispuestas a eso? Mucho. Eso es en el AI. Son empresas jalonadoras. Sí, y uno ve, los supermercados ahora están muy comprometidos. Y ahora en las perchas uno encuentra productos de MIPYMES, ¿no? De pequeñas empresas que realmente, pero aquellos productos que son buenos. Uno no los debe coger por ser pequeños, los tiene que coger por ser buenos. Efectivamente, aquí hay una gran responsabilidad. El pequeño tiene realmente que cumplir también con parámetros de excelencia. Y efectivamente en eso es lo que estamos nosotros trabajando y apoyando. Yo te digo la verdad, yo estoy muy ¿Estás con contento ganas porque de que esto sí está funcionando? yo creo que cuando hay recesión económica, cuando hay crisis, es que empieza a crecer el ingenio y la creatividad. O sea que y ahí hay una respuesta positiva y ese es... El primer ingrediente ya tenemos, hay crisis. A raíz de esto esperamos que la gente reaccione, porque la gente no se queda quieta. Claro. Hay un tema que debemos tener clarísimo, particularmente sobre Quito, que es muy importante. Tú conoces cuál es la oferta exportable del Ecuador. El Ecuador exporta y exportado históricamente, y pasó ahorita una década de bonanza y exportamos lo mismo. El banano, el camarón, el cacao, commodities. ¿Qué exporta Quito? Quito exporta alto valor agregado. Nosotros exportamos principalmente a Centroamérica y a los andinos vehículos, tableros, colchones, partes y piezas, temas médicos, software. Esa es la oferta exportable quiteña. ¿Por qué? Porque aquí por nuestra geografía no tenemos estos grandes cultivos que hay en la costa, aquí no es que tenemos. Entonces la gente realmente... Flores, brócoli. Flores es una maravilla. Flores, que es nuestro principal producto de exportación como Quito, tiene altísimo valor agregado. Las flores no es un simple cultivo. En las flores hay un montón de innovación, un montón de investigación, genética. Tú sabes, tú has ido a una florícola, tienen sus laboratorios, ¿no? Realmente es un tema súper interesante. Y adicionalmente eso, sí, también las prácticas agroindustriales. Aquí le damos muchísimo valor agregado. Aquí se hacen los chocolates. Pero el cacao no es de acá. Aquí se hacen los chocolates, efectivamente, como decían. Entonces, yo creo que un poco de cacao en el noroccidente. Y de muy buena calidad. Café, claro. Y de muy buena calidad, espectacular. Pero estoy totalmente de acuerdo con Andrés en el sentido de que necesitamos innovar, necesitamos diferenciarnos, dejemos buscar la ventaja competitiva y necesitamos sobre todo buscar realmente ese factor diferenciador que ciertamente lo tenemos. En turismo hay como hacer maravillas, podemos sacar productos maravillosos. Necesitamos realmente tener una política de emprendimiento e innovación en la ciudad muy bien establecida, y en eso estamos trabajando para inclusive hacer ordenanzas que un poco fomenten esta actividad y de esta manera salir adelante. Yo trato siempre de dar un mensaje positivo dentro de un tema muy complejo,
pero yo creo y estoy confiado que efectivamente en momentos de recesión es cuando más bien vamos a levantar la cabeza. ¿Qué áreas deberíamos potencializar en Quito para que diga que no tengamos que quebrar 3 veces? Que máximo una. O sea, no es que no nos equivoquemos, pero ¿qué áreas uno día están faltando? Educación, turismo. Mira, yo creo que Quito se caracteriza mucho por el tema de servicios también, ¿no? Servicios es muy importante y hay una gama muy amplia. Y efectivamente también yo creo que este tema agroindustrial, y cada vez vemos que son productos un poquito más sofisticados, que son los más demandados, ¿no? Son exportaciones que a veces no son de alto volumen, pero sí son de alto poder económico. Si tú ves las exportaciones del país o de la costa en volumen, frente a las de la sierra, son una gran diferencia. El rato que les pones dólares... ¿Por qué? Porque exportamos vehículos, o sea, realmente aquí hay alto valor agregado. Yo creo que hay que... ¿Hay que ir eso, dándole el valor agregado entonces? Eso es yo creo que lo más interesante. Nada más ha sido impresionante. Tenemos un proyecto justamente con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en marcha, que es un asesoramiento y un acompañamiento a pequeños emprendimientos, principalmente en zonas marginales de la ciudad. Y simplemente es impresionante cómo cambiándoles un poco la presentación, el empaque, el servicio, dándoles una corta introducción a un tema de contabilidad. Hemos tenido resultados que superan el 30-40% de facturación. Los negocios mejoran mucho porque está mejor presentado, porque está... Entonces es simplemente estar cercanos. Hasta pagan con gusto los impuestos, será ahí. Así es, esa parte no se pueden saltar. No se puede saltar. Para terminar, lamentablemente, vean con un tema así como se fue el tiempo rápido. Andrés, ¿qué deberíamos entonces plantearle a la ciudad? Están casi con esta guía, con las ideas, la Secretaría de la Producción, los empresarios, tú nos has hablado de financiamiento, incluso se puede acudir a la AEI para buscar financiamiento. ¿Qué deben llevar para eso? El proyecto, la innovación, ustedes tienen una asesoría y nos dejas un mensaje para ver qué... De acuerdo. A ver, lo primero, entonces, para la creación de la política de la ciudad, de innovación de la ciudad, y este posterior kit o guía para cada actor de la ciudad para implementarla, necesitamos que todos, emprendedores, servicios profesionales, empleados, consumidores, todos, entren a miquito.gov.es. Les invito, entren, llenen la plataforma. Este es un proceso que en ciudades como Medellín ha sido el hito del cambio de la ciudad hace algunos años. Eso se irá configurando como una guía también de empresas y de productos, ¿no? De momento, como una estructura para que todos podamos ser apoyados. Entonces, para las políticas de la ciudad, para los que quieran ver un Quito mejor, les invito a eso. Ahora, si es que alguien tiene una idea, una empresa, un producto, la ahí son 70 aliados del público, del privado y la academia que ayudan en todo. Ayudan para alguien que esté en una idea, alguien que tiene un producto, alguien que tiene un servicio o alguien que está vendiendo. Tenemos cadenas de retail, tenemos bancos, tenemos inversionistas, tenemos la Agencia de Desarrollo Económico como con Quito, estamos en Guayaquil. Es decir, cualquiera puede venir con una condición y tiene que ser un producto o un servicio innovador. Es facilísimo saber cómo es innovador. Vayan a una percha y si ustedes no lo encuentran, vamos a apoyar de todas maneras. Y lo segundo es, y creo que es importante verlo también, también nosotros presentamos oportunidades de lo que estamos buscando. Entren a la página AI.es y lo que hemos hecho es un mapa de todas las necesidades de compra de las grandes empresas que son parte de la red. Entonces, si ustedes tienen una idea innovadora o pueden hacer algo de lo que estamos buscando, son bienvenidos, visítenos y les vamos a ayudar si tienen una idea o si necesitan exportar. Perfecto. Y Quito, la ciudad y la Secretaría de Desarrollo de la Producción, ¿qué más nos ofrecería? Y el mensaje que nos los ha brindado. Obviamente, ¿no? Puertas abiertas todo el tiempo. Lo que más hacemos es atender gente nosotros. Y efectivamente, con Quito tiene sus oficinas realmente llenas de emprendedores. Tenemos esta sala de coworking donde justamente tú ves a los chicos llegar con sus ideas. A veces hay jóvenes. Sí. Muy jóvenes, pero no creas, también hay gente mayor, que es muy importante, ¿no? Claro, hay gente que tiene un tema más y tiene más experiencia, y etcétera. Entonces yo creo que estamos aquí para apoyar, para aportar y obviamente que cuenten con nosotros, ¿no? El mensaje es eso, ¿no? Busquemos la oportunidad en el medio de la complicación y sobre todo que
que recordemos que efectivamente, o sea, la mejor manera de desarrollarnos es generando empleo y es creando empresa y creando emprendimiento, ¿no? Este es el tema más importante. Todo lo que es el mejor subsidio o el mejor es crear empleo. O sea, realmente es a largo plazo. Una ciudad que tenga recursos para poder comprar. Sí, así es. Y mira, estos grandes proyectos de infraestructura que está haciendo la alcaldía ahora, del metro, de los intercambiadores, de la extensión del trolebús, etcétera. Todos estos grandes proyectos jalonan también a la industria local, ¿no? Como proveedores, como accionistas y también a los pequeños. Entonces, yo creo que hay una oportunidad. Veamos el lado positivo, pongámosle ganas y saquemos adelante la ciudad y el país. Y sacamos adelante la ciudad del país. ¿Y el alcalde está respaldando esto? ¿Cómo no? Ahora en la mañana que tuvimos el lanzamiento de la guía, él estuvo acompañándonos y realmente la Secretaría obviamente tiene una comunicación permanente y seguimos los lineamientos del alcalde que desde el día 1 me dijo, Álvaro, todo con el sector privado. Sí, a todo con el sector privado. Trabajamos muy de la mano con el sector privado acá. ¿Y el alcalde está decidido a hacer algo distinto de Quito o a decir, que no nos digan, tenemos el mejor aeropuerto de América Latina? Parecería que por primera vez tenemos un aeropuerto. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Tenemos una ciudad que hay que desarrollarla? Sí, mira, yo creo que ha habido o sea, se está realmente llevando proyectos que realmente mueven la aguja, que son emblemáticos. O sea, realmente hay dos categorías de ciudades con metro y ciudades sin metro. O sea, estamos ahorita construyendo un proyecto de 2.000 millones. O sea, realmente esto le salva a la ciudad en términos económicos en momentos de recesión. Y no solamente eso, la solución y la calidad de vida. El problema más grave que la ciudad y el que más pide solución es el de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es transporte público de calidad. Para evitar el usar el privado. Así es, y así es como funciona en todas las ciudades. Efectivamente, el transportar 400.000 personas por un medio subterráneo, con seguridad tendrá un impacto positivo. Y no solo eso, cada parada del metro, las 15 paradas, son polos de desarrollo económico muy importante. Y ustedes conocen metros en otras ciudades. Y donde sales, donde está el metro, están los edificios, ¿estarán preparadas esas áreas donde van a estar las estaciones? Tenemos incentivos para que la construcción sea mucho más eficiente y más agresiva en estas zonas. Esos polos de desarrollo se crean por naturaleza, no te preocupes, eso va a funcionar. Sí, lo que pasa es que no queremos un mercado en cada puerta de una manera ordenada. Con decirte que la primera parada desde el norte, que es la de Labrador, ya está conectada efectivamente al centro de convenciones. Entonces, el centro de convenciones, con toda su centralidad bicentenario, que incluirá 2 hoteles, una ágora, business center, centro comercial, todo eso va a pasar en la primera parada. Y después, obviamente, alrededor del parque, va a ser el Parque de la Carolina de hoy, va a ser en 20 años ese, ¿no es cierto? Donde estarán todas las grandes corporaciones, etcétera. Entonces, hay que ser positivos, pero el metro es un elemento fundamental. Va a ser el eje, entonces. Yo creo que sí. Bueno, ha estado con nosotros Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo de la Producción de Quito, y Andrés Zurita, el secretario ejecutivo para la innovación, digamos así, ¿no? De la AEI. Muchas gracias por acompañarnos y les comprometo a hacer un seguimiento. Ojalá la próxima pudiésemos traer ejemplos de cómo ha servido cada uno de las propuestas de ustedes. Excelente. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Gracias a nuestros amigos del Facebook Live que nos siguen ya, a los de la 920 AM. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Son las 12 horas con 59 minutos.